Hola, buenos días. Vamos a hacer un tercer vídeo sobre interpretación de gráficas, ¿vale? La interpretación de gráficas es muy importante para poder entender lo que representa una gráfica, cómo se representa por medio de una gráfica un determinado movimiento. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que entender para la interpretación de gráfica es lo que representan los ejes. Como podéis ver, en esta primera gráfica representamos espacio, lo representamos con una S, respecto a tiempo. En la segunda, velocidad con respecto a tiempo. Y en la tercera, aceleración con respecto a tiempo. ¿Sí? Según va avanzando el tiempo, veremos cómo varía el espacio. Según va avanzando el tiempo, cómo varía la velocidad. Y según va avanzando el tiempo, cómo varía la aceleración. Esto me ha quedado un poco torcido, vamos a hacerlo bien, para que nadie se me pierda. ¿Vale? Bueno, entonces, lo que vamos a representar son distintos movimientos. Vamos a representar en rojo cómo sería la gráfica de un cuerpo que está parado. En verde, por ejemplo, un cuerpo que se mueve con MRU, movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con una velocidad constante, ¿sí? En azul, un MRUA, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, con una aceleración constante, ¿sí? Y por último, en negro, voy a representar otro movimiento que intentaremos averiguar cuál es. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con un cuerpo que está parado. Un cuerpo que está parado, ¿cuál es su significado físico? Su significado físico es que el tiempo va pasando, pero el cuerpo sigue en el mismo lugar, en la misma posición. ¿De acuerdo? ¿Cómo representamos el tiempo? El tiempo va avanzando en este eje, ¿verdad? ¿Cómo representamos el espacio? El espacio, aquí, pues por ejemplo, será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si el cuerpo está parado, significa que el espacio no varía, o sea, en un sitio en concreto. El tiempo sí que avanza, pero el espacio se mantiene constante. Por lo tanto, un cuerpo estará parado y esta será su representación gráfica. El espacio no cambia y el tiempo sí que va avanzando. Bien, un cuerpo que está parado, ¿qué velocidad tiene? Bueno, pues sabréis que la velocidad de un cuerpo que está parado es cero, ¿no? Su velocidad es cero, porque recorre 0 metros cada segundo. No recorre nada. ¿Sí? Está parado. Velocidad cero. ¿Dónde está el cero? Pues el cero estará aquí, ¿verdad? Así que la velocidad es constante, es cero, todo el rato. ¿Sí? Y si está parado, ¿tiene algún tipo de aceleración? Si está parado constantemente, ¿yo me estoy acelerando hacia algún sitio? No, está parado. Por lo tanto, la aceleración también será cero. Perdón. El tiempo va avanzando y la aceleración es cero todo el rato. Movimiento rectilíneo uniforme va a velocidad constante. ¿Eso qué significa? Que recorre el mismo número de metros todo el rato en el mismo tiempo. Por ejemplo, en un segundo recorre estos metros. En otro segundo que pasa, recorre el mismo número de metros. O sea, en tiempos iguales, recorre espacios iguales. ¿Y eso qué va a dar? Pues una recta. Esto de todas formas ya lo hemos visto, si recordáis lo vimos en clase. En tiempos iguales recorre espacios iguales. Y entonces nos da una recta. Se recorre en el mismo tiempo, mismo espacio. Muy bien, si tiene velocidad constante, entonces ¿qué? Pues la velocidad será la que sea, pero sí que tiene velocidad. Obviamente la velocidad va a ser distinta de cero, porque está avanzando. ¿De acuerdo? Y si la velocidad es constante, ¿cuál es la aceleración del cuerpo? Exacto, es cero. No está acelerando. Por lo tanto, su gráfica vuelve a ser exactamente lo mismo. La aceleración es cero. Muy bien.
Seguimos. En azul, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con aceleración constante. Muy bien. Que tenga aceleración constante, ¿qué significa? Significa que todo el rato va acelerando lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Cuando el tiempo es 1, recorre 1 metro por segundo. ¿Vale? Bueno, parte de estar parado. Está parado en la posición 0. ¿Vale? En la posición 1, en el tiempo 1, recorre 1 metro. Cuando el tiempo es 2, ¿ha recorrido 2 metros? No, recorre más. En el tiempo 3, recorrerá aún más. Y así sucesivamente. Es decir, fijaos lo que ocurre. En tiempos iguales, cada vez recorre una distancia mayor. Vamos a pensar el significado de esto. Un cuerpo, si va a una determinada velocidad, recorre en un segundo 4 metros, por ejemplo. Y esa es su velocidad, 4 metros por segundo. 4 metros en el primer segundo, 4 metros en el segundo segundo. Y así sucesivamente. Mientras que, si va cada vez más rápido, en el primer segundo recorre esta distancia. En el siguiente segundo recorre más distancia porque va más rápido. En el siguiente segundo una distancia aún mayor porque va aún más rápido. Es decir, que cada vez en el mismo tiempo recorre más espacio porque va más rápido. Y esto es exactamente lo que estamos representando aquí. En poco tiempo, en este tiempo recorre poco espacio. Y en el mismo tiempo recorre más espacio. En el mismo tiempo más espacio. ¿De acuerdo? Eso es lo que representa un movimiento acelerado. Da una curva, ¿de acuerdo? En la gráfica posición-tiempo. Claro, la velocidad ahora es constante, ¿no? Hay una aceleración. Por lo tanto, la velocidad que va haciendo va aumentando. Pero aumenta de manera constante, siempre aumenta lo mismo, ¿sí? La velocidad se va haciendo un poquito mayor a cada instante que pasa, porque es un movimiento acelerado. Y en este caso ya sí que tenemos aceleración, por lo tanto, la aceleración será distinta de 0. Va cada vez más rápido, por lo tanto la aceleración es positiva. Y en negro vamos a pintar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero con la aceleración negativa. O sea, si la aceleración era negativa, ¿eso qué significaba? Que está frenando. Bien. Pues vamos con ello. Va cada vez más despacio. Eso significa que cada vez recorre menos espacio. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a empezar por la aceleración. Es negativa. Si aquí estaba el 0, ¿por dónde irá? Por aquí abajo, ¿verdad? Es negativa. Ojo, aquí estaba el 0, ¿eh? La velocidad, ¿qué va a ocurrir? Si cada vez va más despacio, si va frenando, la velocidad al principio es grande y va disminuyendo hasta que se pare por completo, ¿no? Y en este, ¿qué significa una aceleración negativa? Significa que cada vez recorre un espacio menor según va avanzando el tiempo. Vamos a representarlo. En el primer segundo recorre mucho espacio. Fijaos todo el espacio que recorre en este primer segundo. Y según va pasando el tiempo, cada vez recorre menos espacio. Fijaos, segundo. Fijaos el espacio que recorre en el segundo. Tercer segundo. Fijaos el espacio que recorre en el tercer segundo. Cuarto segundo. ¿Veis? Recorre un espacio cada vez menor a cada segundo que pasa. ¿De acuerdo? Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero frenando va. O sea, uniformemente decelerado, que se llama. ¿De acuerdo? Y así es como interpretamos gráficas. ¿Vale?
Ahora os voy a proponer una gráfica para que intentemos interpretar. ¿De acuerdo? Perdón, que me había perdido con el borrador. Y la gráfica podría ser, por ejemplo, esta. Posición o espacio recorrido. Tiempo. Y la gráfica... Bueno, voy a... Por cierto, siempre hay que poner los ejes, las unidades, la magnitud y la unidad que representamos. Vamos a numerar los ejes. Siempre, que esto no sé si lo he dicho en los otros vídeos, tenemos que dejar mismo espacio, por ejemplo, 2 cuadritos por cada hora. 2 cuadritos, 2 cuadritos, 2 cuadritos. ¿Sí? Y aquí lo mismo. Por ejemplo, 2 cuadritos por cada 10 kilómetros. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a representar un movimiento. Por ejemplo, partimos de aquí. Vamos a ver. Aquí. Muy bien, vamos a intentar interpretar esta gráfica. En esta gráfica, como podéis ver, hay varias etapas. Esta y esta. Cada vez que se produce un cambio en la dirección o que cambia la pendiente, la inclinación de la recta, entonces es un tramo que representa una cosa diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo primero que vamos a interpretar es que esta gráfica comienza en el 30. ¿Qué significa que comienza en el 30? Pues muy bien. Que comienza en el 30 significa que no parte... Imaginaos que es un ciclista, ¿de acuerdo? Y que en el 0 está su casa. ¿De acuerdo? Si en el 0 está su casa, ¿el ciclista está saliendo desde su casa? No, está saliendo desde un sitio que está a 30 kilómetros de su casa. ¿Sí? Primera cosa que tenemos que interpretar. Luego, lo siguiente, en una hora, ¿cuánto recorre? De 30 a 50 kilómetros. Recorre 20 kilómetros. ¿Sí? Después, ¿el espacio varía? No. ¿Eso qué significa? Que ha parado. ¿Sí? Después, aquí, en 2 horas, de 3 a 5, recorre 10 kilómetros. Y en las siguientes 2 horas recorre otros 10 kilómetros, porque esto ahí suponemos que está al 60, ¿no? Pero volviendo, ¿de acuerdo? Y aquí, por último, en una hora recorre 50 kilómetros. ¿Sí? Eso es muchísimo para un ciclista, ¿vale? Así que, mi interpretación de esta gráfica, ¿cuál va a ser? Mirad, el ciclista se encontraba a 30 kilómetros de su casa. Y en una hora recorre 20 kilómetros más, alejándose de su casa. ¿Sí? Luego para durante 2 horas, pues por ejemplo, a echarse una siesta. 2 horas descansando. ¿Sí? A continuación, recorre 10 kilómetros más en 2 horas. Va muy despacito. Así que vamos a suponer que lo está haciendo en una cuesta arriba muy dura. Una cuesta con mucha pendiente. Por eso tarda tanto. En una hora... No, perdón. En 2 horas recorre
10 kilómetros. Y en la siguiente hora recorre otros 10 kilómetros, pero de vuelta. Y por último, en la siguiente hora recorre 50 kilómetros. ¿Eso es fácil con alguna bici? No, así que vamos a suponer que va un amigo o una amiga, va a buscarle con el coche y monta la bici y vuelven va a buscarle en coche y vuelven a casa en coche. ¿Vale? De manera que la interpretación completa sería, y lo suyo es hacerlo como contarlo como una historieta, un texto completo, ¿de acuerdo? Sería: un ciclista se encontraba a 30 kilómetros de su casa y sigue alejándose de la misma durante una hora, hasta encontrarse a 50 kilómetros. Después para durante 2 horas a descansar, manteniéndose a 50 kilómetros de su casa. A continuación sube una cuesta, por lo que va muy despacio, solamente recorre 10 kilómetros más en 2 horas. A continuación, sin parar a descansar, empieza a volver hacia casa, recorriendo en una hora 10 kilómetros. Así que se encuentra a 50 kilómetros. Conviene meter referencias por en medio, porque si no nos perdemos. A esos 50 kilómetros de casa, ha quedado con un amigo que le recoge y vuelven a casa recorriendo los 50 kilómetros a los que estaba ya en coche. ¿De acuerdo? Esa podría ser la historia de esta gráfica, ¿sí? La idea es que cuando hagáis un ejercicio de este tipo, os inventéis una historia. ¿De acuerdo? Que contéis la interpretación de la gráfica que se puede hacer. Es evidente que cuando cambia la pendiente cambia la velocidad, ¿sí? Aquí en una hora recorre 10 kilómetros y aquí en una hora recorre 50 kilómetros. Pasa de 10 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora. Eso lo he tenido que explicar de otra manera. Pues, por ejemplo, que va alguien a buscarle en coche, porque una bici a 50 kilómetros por hora, ojo. ¿Vale? Bueno, espero que os haya servido. Hasta luego.